Mesopotamia, posiblemente una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad y que continúa siendo una gran desconocida hasta la actualidad. Nos ubicaremos en un triángulo de aproximadamente 80.000 kilómetros cuadrados, limitado por Alepo, una ciudad de Siria, siendo una de las más pobladas, el lago Urmia, lago salado ubicado al noroeste de Irán, y la desembocadura de Chad el Arab, río que transcurre en el suroeste de Asia, siendo formado por la confluencia de los ríos Éufrates y Tigris. Siendo esta confluencia algo reciente, ya que en la antigüedad desembocaban individualmente. Las fronteras que dividen este triángulo se encuentran entre Siria e Irak y una pequeña parte de Turquía e Irán, por lo que podemos decir que estaba formada por los valles de estos dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris, delimitando así a la Gran Mesopotamia. Mesopotamia significa el país entre los ríos o la tierra entre los ríos, haciendo alusión a los ríos Éufrates y Tigris. Estos aumentaban su nivel de agua ya sea por las lluvias o por descongelamiento de glaciares, originando así continuas inundaciones en las ciudades mesopotámicas. Esto conllevaría a la realización de trabajos de contención y trabajos de canalización, controlando así el curso de estos dos grandes ríos. Además, las crecidas combinadas de estos ríos sobrevienen en los meses de abril y de junio, lo cual es demasiado pronto para verano y demasiado tarde para invierno, originándose así un complejo sistema de canales, diques, depósitos y presas reguladoras que permitan ir irrigando durante todo el año a voluntad. Podríamos decir que era un arma de doble filo. Por un lado, el tener un suelo llano, fertilizado por el Tigris y el Éufrates, permitía la alimentación a la población mesopotámica, además del trueque del excedente de cereales por el cambio de madera, metal y piedra. Debemos recordar que estos materiales eran escasos en Mesopotamia. Por otro lado, el constante aumento del nivel del agua originaba inundaciones que afectaban a la población mesopotámica. Si miramos a la periferia, podremos comprobar inmediatamente la existencia de importantes diferencias en el clima y en el paisaje. De esta forma, tenemos cuatro grandes regiones: el desierto, la estepa de Yazira, la llanura de los Zagros y los pantanos del extremo sur. En este desierto siro-arábico, que no formaba verdaderamente parte de Mesopotamia, se formaron las primeras ciudades arábicas en el medio del desierto. Esto se encontraba al oeste del curso del Éufrates, extendiéndose hasta el corazón de Arabia. Más al norte nos encontramos con la estepa de Yazira. Cubre cerca de 400 kilómetros que separan al Tigris y al Éufrates. Esta forma un corredor natural, una zona de tránsito entre el Tigris y la llanura de Siria. También tenemos a los nevados de los Zagros, que se encuentran aproximadamente de 2.500 a 3.600 metros sobre el nivel del mar, que separan el Irak del Irán. En sus faldas se encuentran bellas praderas y pequeños bosques de encinas y pinos. Es por eso que el hombre de Neandertal vivió en sus grutas y el Homo sapiens construyó sus chozas con piedras y ramas. Y en la parte más meridional de Irak tenemos sus pantanos, el cual su extensión ha ido variando con el curso de los tiempos, siendo esta región gran parte de tierra incógnita. Mesopotamia no ofrecía las condiciones ideales para el desarrollo de una gran civilización. Sus dos ríos forman un delta fértil, pero pueden traer tanto opulencia como también desastre.
A costa de considerables e incesantes esfuerzos, la agricultura pudo desarrollarse a gran escala, pero el metal, la madera y las piedras escasean, obligando así el comercio para el intercambio de cereales por metales y minerales. Si actualmente vamos a Irak, los monumentos como el Zikurat de Ur o la puerta de Istar en Babilonia o el arca de Sifonte apenas pueden mostrarse unas colinas más o menos elevadas cubiertas de ladrillos dispersos y de trozos de cerámica. La respuesta a la pregunta del por qué esta situación es bastante simple. Las ciudades estaban hechas a base de arcilla, ya que la piedra era escasa en Mesopotamia. Al inicio, las casas se construían de arcilla, prensadas a mano, pero a partir del noveno milenio se comenzó a mezclar con paja y moldear los ladrillos oblongos, haciéndolos secar al sol y luego unirlos con un cemento. Este cemento eran morteros de betún, arena y paja. En estas zonas existían bastantes pozos de betún, por lo cual era relativamente sencillo construir y elaborar este cemento. Para los templos y palacios, especialmente en las torres escalonadas como el Zikurat, habitaciones y suelos, se cocían al horno para que los ladrillos sean mucho más resistentes. Estas casas eran bastante confortables. Sin embargo, todos los años se tenían que renovar la capa de tierra en el techo para poder protegerse de las lluvias del invierno. Cualquier renovación traía consigo el alisamiento de los suelos, y esto originaba que las casas se encontraran por debajo del nivel de la calle. Esta es la razón por la que en Irak podemos encontrar en el suelo colinas más elevadas que otras. Muchos de los objetos y monumentos encontrados se efectuaron utilizando diversas técnicas y métodos de datación. La primera que podemos encontrar es la que llamaremos sondeos. En esta se perfora la superficie del suelo con 2 o 3 trincheras lo suficientemente anchas, y a medida que se van profundizando se van recogiendo los objetos encontrados, sobre todo los trozos de cerámica que permitan datar, es decir, saber de qué fecha provienen. El otro método es el método de decapado, que consiste en elegir primero una parte del tel. Recordemos que el tel era una especie de estructura de restos de casas o monumentos que se encontraban por encima del suelo. El tel que en teoría pueda parecer prometedora, delimitando así una zona más o menos extensa que se divide en cuadrados a excavar uno a uno en niveles horizontales sucesivos. Mientras la excavación progresa, las construcciones van tomando forma y se puede ampliar la zona inicial con el fin de explorarlo totalmente. También tenemos la técnica del carbono 14. Esta técnica trata de medir la cantidad de átomos de carbono. El carbono 14 se genera en la alta atmósfera por colisión de átomos, siendo oxidado por el ozono. Entonces, mientras el organismo está vivo, la cantidad de carbono 14 es constante. Sin embargo, cuando el organismo muere, la cantidad de carbono 14 va disminuyendo a través de los años. Y es así, mientras la cantidad de carbono 14 va disminuyendo, sabemos, según una proporción, en base a los años y la cantidad de carbono, cuánto tiempo de antigüedad tiene el resto. En Grecia el punto de referencia que tenían era a partir de la primera Olimpiada, que aproximadamente fue en el 776 a.C. Los romanos también tuvieron un punto de referencia, que fue a partir de la fundación de Roma, en el 753 a.C. Nosotros actualmente tenemos como punto de referencia el nacimiento de Jesucristo,
pero los antiguos mesopotámicos no poseían ningún sistema de este tipo. Antes hacían referencia a los años del reinado de sus soberanos, pero después comenzaron a utilizar los años de Siluco, en el 311 a.C. Los pueblos mesopotámicos eran sumamente religiosos y los elementos de su sociedad se comprendían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada. A los alrededores de la región, el mundo estaba limitado por montañas y una inmensidad de agua, ya que a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. El sentido de la vida consistía en vivir de acuerdo a los dioses. Los seres humanos fueron creados como colaboradores de los dioses para contener las fuerzas del caos. Según el mito Enuma Elish, el cual explica el origen del universo, la vida comenzó tras una lucha entre dioses mayores y menores. Al principio solamente había agua arremolinándose en el caos, la cual no se distinguía entre agua fresca y agua amarga. En un momento, estas aguas se separaron en dos principios, el masculino llamado Apsu y el femenino nombrado Tiamat. Apsu era agua dulce y Tiamat era agua salada. La unión de estos dos principios surgieron el resto de los dioses. Los dioses creados eran tan ruidosos, especialmente los jóvenes, que Apsu, al molestarse de este ruido, llegó a la conclusión que tenía que matarlos. Por otro lado, Tiamat, al darse cuenta del complot ejecutado por Apsu, advirtió a Ea, el dios de la sabiduría y de la inteligencia, el cual también era uno de sus hijos. Este, con ayuda de sus hermanos, durmieron a Apsu y la mataron. Con el cadáver de Apsu, Ea creó la tierra y construyó su hogar. Apsu pasaría a llamarse el reino de los dioses. Tiamat, al enterarse de la muerte de Apsu, enfureció y decidió matar a sus hijos. Es así como Ea y sus hermanos se enfrentaron contra Tiamat y sus aliados, junto con su campeón Kingu, un espíritu al cual se le fue concedido las tablas del destino, siendo este el reemplazo de Apsu. Al inicio no tuvieron éxito, hasta que de entre el equipo de Ea y sus hermanos surgió el gran dios de la tormenta Marduk. Este juró derrotar a Tiamat, si es que los dioses lo proclamaban rey. Llegando a un acuerdo, Marduk entró en batalla y mató a Tiamat, el cual con su cuerpo creó el cielo. Posteriormente a esto, decidió crear a los seres humanos a partir de los restos de Kingu, como compañeros de ayuda de los dioses. Cada ciudad tenía como centro el templo del dios patrón de esa ciudad. El dios o diosa patrona tenía el templo más grande, pero también tenían otros templos más pequeños para la oración de otros dioses. Se creía en ese tiempo que en el templo de cada dios, este habitaba dentro de él. Es por eso que los sacerdotes se encargaban constantemente de hacer adoraciones y ofrendas enfrente del templo. Finalmente, podemos decir hasta este punto del video que Mesopotamia representa una de las primeras civilizaciones de la historia con un gran bagaje de aportes que podemos ver hasta la actualidad. Gracias por ver el video, un saludo y nos vemos en la próxima historia.